Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, Canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde ya de nuevo aquí en nuestro estudio. Comenzamos con las noticias. A esta hora, evidentemente, Ecuador sigue siendo la noticia de abrir y la noticia de primera página en la región. A esta hora nos acompaña Guillermo Lasso, líder y ex candidato presidencial del movimiento Creo de Ecuador. Señor Lasso, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias por la invitación, a las órdenes. ¿Dónde queda un Estado al que se amenaza, se vulnera en su constitucionalidad? Y más o menos se dice que si van contra ellos, será aplicada la ley ancestral con las personas que ahora permanecen como rehenes. Bueno, yo creo que el Estado debe de actuar con todo el peso de la ley sobre aquellos que no respetan la ley, aquellos que se prestan para el anarquismo, para el caos y para la violencia. Yo sí quiero decirle a usted y a todos quienes nos escuchan que debemos separar la cizaña de la paja. Los pueblos y nacionalidades indígenas no son gente violenta. Los maestros ecuatorianos tampoco son violentos. Los trabajadores ecuatorianos no son violentos y tienen todo el derecho a protestar cuando alguna medida económica del gobierno los afecta y no es de su satisfacción. Pero ¿quién es la cizaña? La cizaña es alguien que ya no vive en el Ecuador y que no quiere al Ecuador, y que además, aliado del señor Maduro, quiere desestabilizar la democracia en el Ecuador. Esta es una táctica de guerra de guerrillas, es gente que nos quiere hacer daño. Y por eso digo yo, a pesar de ser opositor al gobierno de Moreno, llegó un momento en que hay que estar del lado de la democracia, de la república y de la civilidad. Y esos tres valores los representa hoy el gobierno de Moreno, que no debe de caer para no darle el gusto a estos populistas y totalitarios. ¿Usted cree, señor Lasso, que hay un plan detrás de todo esto? Es decir, que esto no es aislado, que obedece a una estrategia organizada, que no es al azar, que quizá encontró el momento en las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno, pero que detrás hay un plan constituido. Como le decía, debemos de separar la cizaña de la paja. La cizaña yo creo que se ha preparado y esperó el momento de insatisfacción popular, justificada por cierto, para poder expresarse con esa maldad contra el Ecuador. Ahora, precisemos bien, yo creo que las medidas económicas han sido un pretexto para reaccionar de parte de los pueblos, nacionalidades indígenas, maestros, obreros, porque ciertamente que hay algún atisbo de razón en que hay postergación. Le voy a dar una cifra. En los últimos 5 años, la pobreza rural en el Ecuador ha crecido del 39%, ha crecido 9 puntos porcentuales, del 35 al 44%. Imagine usted estar en una zona rural del Ecuador y en lugar de tener la oportunidad de prosperar, cada día me empobrezco y de repente aparece una medida y no analicemos si es justa o injusta la medida, pero aparece una medida que incrementa el costo de los combustibles, para mí me produce indignación. Por lo tanto, aquellos sectores que se sienten afectados, hay que darles una respuesta. Hay que atender su insatisfacción. Y yo he planteado la necesidad de un plan rural
para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos que viven en las zonas rurales y así quitarle en el futuro el pretexto a estos populistas y totalitarios de usar a la gente para ellos pretender regresar al poder y usufructuar como lo han hecho antes. Ahora bien, se puede dialogar, como ha dicho el presidente Moreno, se pueden otorgar esas respuestas que usted señala, pero lo que no se puede es intentar negociar bajo una amenaza al Estado. Mire usted, ¿quién decía eso hace aproximadamente 5 o 6 años atrás? Rafael Correa. Él decía lo que usted acaba de decir. Un gobierno, un Estado no puede someterse al chantaje de ningún sector. Y la persona más agresiva con las nacionalidades indígenas del Ecuador fue precisamente Correa. Les quitó hasta el edificio de la CONAIE, la organización dirigente de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y ahora se rasga las vestiduras diciendo que en el Ecuador hay caos, que pobres los indígenas, que pobres los dirigentes. No, señor. Él, junto con Maduro, está usufructuando del legítimo malestar de sectores populares del Ecuador. Y me apena a mí que algunos dirigentes se presten a ser funcionales con aquel personaje que los maltrató a ellos permanentemente, a los maestros ecuatorianos, les incautó y les quitó su fondo de cesantía, como les quitó también la personería jurídica de la UNE, la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Y ahora está bien que protesten, les digo yo, y les repito en esta entrevista, pero tengan cuidado, no hay que ser funcional a los protervos intereses de este par de populistas y totalitarios. ¿Qué gana el expresidente Correa promoviendo este caos dentro del Ecuador? ¿Puede colarse por los lados en medio de todo esto? En el fútbol se dice por las tranqueras. Yo creo que sí, ese es su interés. Ha hecho declaraciones desde Cuba diciendo que si es necesario regresa al Ecuador, que no hay ningún problema, que él está listo, ¿no? Aquí nadie lo está llamando, aquí nadie lo necesita. Él es el que está inescrupulosamente creando el caos en el Ecuador para justificar, piden que yo regrese. No, aquí nadie quiere que él regrese. Hasta los mismos indígenas gritan en la calle, fuera, Correa, fuera. Pero claro, usted sabe lo que es el poder del dinero utilizado para esta actividad delincuencial, para esta actividad anarquista. Obviamente que ha tomado de sorpresa al gobierno, al Estado y a la sociedad ecuatoriana. Pero oiga, aquí tenemos que actuar unidos en el Ecuador. Y yo le quiero decir a todos los ecuatorianos que me escuchan, dejemos a un lado nuestras diferencias. En este momento todos tenemos que cerrar filas al lado del gobierno para salvar la democracia. Y una vez que aseguremos la democracia, de nuevo hay que hablar de las diferencias que tenemos entre nosotros y el gobierno. El Ministerio del Interior ha presentado 17 personas que habrían sido detenidas en el aeropuerto con información logística sobre movilizaciones del presidente Lenín Moreno, de otros funcionarios como el vicepresidente. ¿Cree usted que se pueda llegar a atentar contra la vida del presidente Moreno dentro de estos días que el Ecuador está viviendo? Si se ha llegado al punto de producir una crisis humanitaria en el pueblo de Venezuela, si se ha llegado al punto de ser indiferente frente a la diáspora de 4 millones de venezolanos, si se ha llegado al punto de que se lanzan a opositores desde la ventana de un edificio público en Venezuela, oiga, cualquier cosa pueden hacer en el Ecuador. Pero déjeme decirle algo. Yo le quiero pedir a usted permiso, pero en este momento me acabo de enterar, mientras se produce esta entrevista, que el periodista Freddy Paredes de Teleamazonas ha sido apedreado. Se encuentra en delicado estado de salud
y son precisamente las consecuencias de estos irresponsables que saben por dónde comienzan, pero no saben a dónde pueden terminar las cosas. Ya ha habido muertos en el Ecuador y ahora tenemos un periodista agredido, Freddy Paredes, de Teleamazonas. Lamentable, lamentable esta circunstancia. Estábamos también recibiendo información a través de Andrea Bernal sobre este periodista. Evidentemente, de una u otra forma, bueno, la circunstancia se agrava. Señor Lasso, nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, pero en este forcejeo, en este pulso que se está viviendo dentro del Ecuador, ¿por dónde cree usted que van a desenvolverse los acontecimientos? Mire, me gustaría tener una respuesta esperanzadora en este instante. Quiero guardar el optimismo de la serenidad de los grupos indígenas, de los trabajadores y de los maestros para que se sienten con el gobierno a llegar a acuerdos. Yo creo que eso es muy factible, no es muy complicado, pero tiene que haber la voluntad política, personal y la buena fe. Y sobre todo tiene que haber esta conciencia clara de que hay que apartarse de la cizaña de aquellos que están produciendo caos en el Ecuador con un interés de desestabilizar la democracia ecuatoriana. Mañana comienza un fin de semana largo en Ecuador porque es un día feriado por las fiestas de Guayaquil, viernes, sábado y domingo. Esperamos que esos sean días de reflexión para pensar, para meditar y que ambas partes, tanto gobierno como aquellos que han decidido protestar, puedan llegar a un acuerdo. Decía usted hace unos minutos, en alguna de sus respuestas, que había que dejar las diferencias de lado y cerrar filas en torno al presidente Moreno para preservar la democracia. ¿Hay consenso para asumir este planteamiento? ¿Hay consenso en las distintas fuerzas políticas? Yo quisiera ver posiciones más definidas. Sí lo hay, pero debería haber posiciones más firmes, más claras, más definidas, sobre todo con una presencia física para que el pueblo ecuatoriano se dé cuenta que habemos gentes que vamos a defender la democracia, la república, la civilidad y que no vamos a aceptar el retorno de estos populistas totalitarios, más aún cuando yo considero una traición a la patria irse al exterior a buscar ayuda de gente inescrupulosa que malgobierna Venezuela para llegar a desestabilizar el Ecuador. Ese no es un buen hijo de la patria, ese es un mal hijo de la patria. El factor militar, señor Lasso, que siempre es tan determinante en circunstancias como estas. Hasta ahora hemos visto al presidente Moreno en algunas oportunidades rodeados de representantes del Estado Mayor. ¿Sigue sólido en su posición de defender la Constitución el factor militar? Obviamente usted comprenderá, yo soy un observador externo del escenario, del teatro donde se deciden todos estos temas, pero por lo que puedo percibir de las cadenas de televisión, de radio, del gobierno, las imágenes que se proyectan, no me cabe duda que las Fuerzas Armadas están del lado de la República, la democracia y la Constitución. Y una última pregunta, señor Lasso. Si el presidente fuera usted, ¿estaría haciendo lo mismo que el presidente Lenín Moreno? Es una pregunta difícil de contestar. Créame que las cosas hubiesen sido distintas desde el primer día de mi gobierno. Sin duda alguna que sí. Pero no quiero en este momento hacer comparaciones que puedan golpear al gobierno del presidente Lenín Moreno. En lo absoluto, no es mi interés. Este es un momento crítico, difícil para el Ecuador y como le dije al inicio de la entrevista, debemos cerrar filas al lado del gobierno de Lenín Moreno que representa la república, la democracia en este momento en Ecuador. Así que prefiero abstenerme de dar una respuesta, aunque creo haberla dado ya, hubiera hecho las cosas
distintas desde el primer día. Quiero agradecer a Guillermo Lasso, líder y candidato presidencial del movimiento Creo en Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias, y para mí ha sido un honor ser entrevistado por usted. Para nosotros tenerle igual en la tarde de hoy. Guillermo Lasso estaba con nosotros. Son las 5:20, hora costa este en los Estados Unidos. Guillermo Lasso refería el discurso del expresidente Correa cuando él ocupaba la presidencia y cuando los indígenas en aquel momento tomaban posiciones similares a las de ahora. Lo que no es similar es lo que él planteaba entonces y lo que ha planteado ahora. Veamos qué decía en aquel momento. No podemos permitir que el país sea rehén de unos cuantos. O haces lo que te digo o te cierro las carreteras. Esa supuesta dirigencia indígena que quiere hacer una república independiente. No importa lo que digan las urnas, no importa lo que diga el pueblo ecuatoriano. Yo soy indígena y voy a mandar sobre el resto. Parece que el planteamiento es uno cuando se ejerce el poder y otro muy distinto cuando no se está en el ejercicio de la presidencia. NTN 24 en el lugar de la noticia, Andrea Bernal en Guayaquil. Andrea estuvo hoy, lo transmitíamos en vivo y directo en horas de mediodía con el presidente Lenín Moreno. Andrea, buena tarde para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Idania. Sí, transmitimos desde Guayaquil, Ecuador, justo desde el edificio zonal del gobierno zonal, desde donde pues está despachando el gobierno central, sobre todo el presidente, desde que trasladó el gobierno de Quito a Guayaquil. Así que bien lo decías tú, alrededor del mediodía tuvimos una extensa charla con el presidente Lenín Moreno sobre un poco eso, lo que hablaba también el señor Lasso y lo que comentabas tú, las negociaciones con los indígenas, en qué van, en qué situación, hasta dónde está, hasta qué punto puede ceder el gobierno nacional realmente. Y humo blanco, poco, yo creo, en estos momentos, sobre todo por la situación que se está dando en Quito. Hemos visto a colegas apedreados, los dos colegas nuestros de Coavisa y de Teleamazonas, que estaban retenidos por los indígenas en el ágora de la Casa de la Cultura. Y lo primero, eso sí fue enfático el presidente Lenín Moreno y Dani, a decir, hay diálogo, pero hay diálogo con paz. Sin paz no hay nada. Yo rechazo absolutamente ese tipo de comportamiento. Así no se puede vivir en paz, así no se puede dialogar. Pero por supuesto, con las personas que estén dispuestas a brindar la paz a la comunidad, nosotros estaremos siempre prestos a tender la mano para el diálogo. Y Daniel, el presidente siempre quiso dar el contexto de por qué el Ecuador está en el momento en el que está, por unas medidas decretadas hace unos días sobre el subsidio de la gasolina y el diésel en el país. Y él dice, ok, eso tiene que pasar y de eso no vamos a ceder, pero puede haber medidas complementarias. Y hablamos de esas medidas complementarias y de lo que el gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa, porque los indígenas parten de negociar pidiéndole al presidente que derogue ese decreto. Entonces, ¿qué flexibilidad hay para negociar? Esto dice el presidente. Con los principios no se claudica. Si yo sé que un recurso del pueblo, que es del pueblo, que es de todos, que debería estar destinado al desarrollo, está entregado a los más ricos y peor todavía, en otro caso, a delincuentes, sobre esos elementos no se puede dialogar. Lo que sí se puede dialogar perfectamente bien es acerca del destino de los recursos, ¿verdad? Yo creo que los señores dirigentes indígenas deberían estar preocupados más bien en cómo canalizar esos recursos para lograr el ansiado progreso, la ansiada prosperidad, el ansiado desarrollo para el campo. Reveladora entrevista también, Idania, porque no solo el presidente habla de las manos correístas que están detrás de esta protesta o de las manos de Nicolás Maduro detrás de esta protesta, o como lo dijo la ministra de Interior hace algunos días también, de infiltrados venezolanos en esta protesta, sino que él va más allá y nos dijo que informes de inteligencia hablan de miembros de las FARC. Incluso yo le pregunté porque hay también informes de inteligencia por el ELN que estarían filtrándose en
en lo urbano, tanto en Quito como en Guayaquil, y esto fue lo que dijo frente a esas filtraciones en las protestas de estos últimos 6 días. No se asombre usted, y estamos teniendo ya las pruebas de que hay gente de las FARC inmersas, porque casualmente el sistema, el método, la metodología que utilizan es casi exactamente igual. Ninguna duda de que existen venezolanos enviados por Maduro porque están presentes allí en las tomas. Y ninguna duda de que están los inmensos recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano en la década anterior, estos sinvergüenzas que ahora se llaman correístas. Si lo alcanzaron a escuchar también, se refiere a Nicolás Maduro como un sátrapa, dice que no va a dejar que gobiernos o regímenes dictatoriales pues infiltren las protestas de este país y saquen la paz y metan violencia en el Ecuador. Y también cuando hablamos de Rafael Correa, porque él ha dicho que él estaría dispuesto a presentarse como candidato y pone sobre la mesa un adelanto de elecciones. Esto dice Lenín Moreno frente a esa propuesta del expresidente Rafael Correa. Ustedes nos están diciendo que hay manos correístas detrás de todo esto. Ellos estuvieron hace poco más de una semana. ¿Qué pruebas tienen reales? Que estuvieron ¿Y cuándo las va a conocer el pueblo? Que estuvieron allá y enseguida, tanto el sátrapa cuanto el otro sátrapa están enviando los mensajes permanentemente, dando direccionalidad a estos actos de violencia, a estos actos. ¿Tienen ustedes comunicaciones de eso? ¿Perdón? ¿Tienen ustedes que esas comunicaciones existen? Están los tweets, están los mecanismos de redes, que se los puede comprobar, por supuesto, la veracidad. No lo han negado, o sea que han aceptado que son verdad. Entrevista completa que ustedes pueden ver a las 9 de la noche en Suma la Noticia. Ya la vimos completa también a las 3 de la tarde antes de tu programa y por supuesto apartes en los informativos y en www.ntn24.com. Reveladora, entrevista en primicia, muchas cosas de las que mencionábamos hace instantes, Idania. Así es, Andrea. ¿Cuándo regresa el presidente Lenín Moreno a Quito? Es decir, fue trasladado, inmediatamente comenzaron estas protestas a Guayaquil. ¿Está más protegido o se siente más protegido el gobierno en Guayaquil que en Quito? Se lo preguntamos cuando finalizamos la entrevista, se lo pregunté, le dije, presidente, ¿y cuándo va a volver a Quito? ¿O va a ir hoy? Porque lo hizo ayer, estuvo ayer en la tarde. Y me dijo, Andrea, yo estuve ayer en la tarde, designé a mis interlocutores con el movimiento indígena, voy a estar un tiempo acá. No precisó cuándo realmente va a volver a Quito. Lo cierto es que estaba con el ministro de Defensa, entiendo entonces que está aquí, pero la mayoría de sus ministros, la ministra de Interior, los otros ministros, están todos ya en Quito. Así que yo pensaría que poco a poco se irán trasladando a la capital hasta que todo igual esté más tranquilo. Y de todas maneras, como han dicho, hay que preservar la figura del presidente. Claro, pero le hago esta pregunta porque usted es ecuatoriana y puede tener mucho más conocimiento que nosotros. ¿Por qué Guayaquil? Es decir, ¿por qué se preservan en Guayaquil ¿por qué no la capital? ¿Es más vulnerable la capital, el propio Palacio de Carondelet? Sí, por supuesto que sí, Dania, porque los indígenas salen de provincias muy cercanas a Guayaquil y caminan desde la provincia de Chimborazo, por ejemplo, que está muy cerca de Quito, perdón. La capital está en el centro del país y es mucho más fácil de llegar que Guayaquil, que está casi al sur del país, está muy cerca de la frontera con el Perú, por ejemplo, está en la zona pacífica. Entonces, la caminata para los indígenas sin duda es mucho más larga, por eso es que no han logrado entrar y mucha gente, el gobernador del Guayas nos lo confirmaba. Ayer y antes de ayer lograron desviar camiones de indígenas que querían entrar a Guayaquil. Es decir, Guayaquil está blindada primero y porque logran hacerlo por tiempo, porque los indígenas se demoran mucho más en venir a Guayaquil. El Palacio de Carondelet está en la mitad del centro histórico. Es de fácil acceso sin duda alguna y cuando logran bloquearlo, pues sí, los manifestantes están a tan solo 3 cuadras del Palacio de Carondelet. No pasa como en otros lugares como en Colombia, por ejemplo el Palacio de Nariño o bueno, parece como la Casa Blanca incluso, que es de muy fácil acceso. Entonces yo pienso que Guayaquil termina siendo un buen lugar para cuidar al presidente en este caso. Esa era la respuesta que quería, porque mucha gente me lo ha preguntado y era bueno que usted lo explicara. Andrea, gracias por estar con nosotros.
Un gusto, Idania. Gracias a ti por la oportunidad aquí en la tarde. Vale, son las 5:29 minutos hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas que también hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia Honduras por protestas sociales igualmente. Decenas de hondureños salieron hoy a las calles para manifestarse en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández. El mandatario es acusado por el presunto vínculo de su hermano Juan Antonio Hernández. Algunos manifestantes se enfrentaron violentamente con la policía, que lanzó gases lacrimógenos en respuesta. Tony Hernández, recordemos, es acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Durante su juicio en Nueva York, se ha declarado inocente. Realmente lo que está pasando en Nueva York está develando la realidad en donde su hermano y toda su familia está involucrado en el narcotráfico. Ya ven lo que está pasando y creo que nosotros como hondureños, como personas de adulto mayor, estamos comprometidos con los jóvenes a dejarle un país más digno. Es noticia el paro nacional de profesores en Venezuela. Los docentes de escuelas y universidades de todo el país exigen al régimen de Nicolás Maduro un aumento salarial. Aseguran que debe ser declarada la emergencia dentro del sector educativo. Noticia en desarrollo con nuestro periodista en Caracas, Luis Alejandro Laya. Hola, muy buenas tardes. Los maestros venezolanos han salido nuevamente a la calle a marchar. Han paralizado sus actividades durante este jueves. Señalan que no les es suficiente el dinero que ganan. No pueden sobrevivir con ello. Incluso han tenido que dedicarse a otras labores. Exigen sea dignificada su profesión. Si no hay derecho a la alimentación y si no hay derecho a la salud, no hay vida. Quieren trabajar, volver a las aulas de clases, pero necesitan un salario que les permita comer y vivir dignamente. Esa es la exigencia de los maestros venezolanos que este jueves paralizaron sus actividades en protesta. Cuando voy a comprar tengo que decidir entre o compro medio kilo de queso o compro medio kilo de mortadela. Mi hijo me pide que le compre un helado y le digo, papi, no tengo dinero para comprarte el helado. Porque sí es verdad que el derecho de los estudiantes al derecho a la educación es un derecho humano, no es menos cierto que el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de los docentes también son derechos humanos. Muchos de ellos han tenido que reinventarse para poder sobrevivir a la crisis. Un salario de menos de $2 mensuales no les alcanza. Bueno, soy manualista, me gusta, trabajo peluquería, depilo. He aprendido otros oficios que tal vez en esta época son más rentables que la misma educación. Otros han sucumbido al hambre. Es el caso de un maestro del oeste de Caracas que murió en diciembre del año pasado. Se murió de hambre como se han muerto muchos otros trabajadores, como se han muerto incluso muchos niños. Denuncian que Aristóbulo Isturiz, ministro de Educación de Maduro, se ha burlado de ellos. Los convoca a diálogos que se extienden por meses y no ven resultados. Nosotros queremos soluciones. Nosotros no queremos que se siga retrasando nuestra lucha. También los amedrentan. El pasado 16 de septiembre fueron agredidos por colectivos cuando realizaban una protesta. El maestro Johnny Gauta fue víctima en esa oportunidad. ¿Para qué? Para que agredan a unos profesores que, como tú ves la manifestación pacífica. Aseguran que no permitirán de ninguna manera que se destruya la educación al ponerla en manos del Plan Chamba Juvenil. Y ahora quiere prostituirla, metiendo a cualquiera a que le dé clase a nuestros niños y adolescentes. Han señalado que al no ser escuchados sus reclamos paralizarán sus actividades de forma indefinida, tomarán las calles en modo de protesta. Han indicado que están cansados de ser ignorados por el ministerio. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Es noticia el Premio Nobel de Literatura que fue anunciado el día de hoy. La polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Handke ganaron los galardones de 2018 y 2019. El año pasado, la Academia Sueca postergó, recordemos, el anuncio tras las denuncias de abusos sexuales presentadas por 18 mujeres contra el esposo de una integrante de la Academia. Este año el anuncio del Premio Nobel de Literatura fue doble. La escritora polaca Olga Tokarczuk se quedó con el galardón de 2018 y el novelista austríaco Peter Handke con el de 2019, anunció la Academia Sueca. Autora de una docena de libros, Tokarczuk, de 57 años, está considerada en Polonia como la escritora más talentosa de su generación.
Su obra, traducida a más de 25 idiomas, va desde el cuento filosófico Los Niños Verdes hasta un relato policíaco con tintes ecologistas sobre los huesos de los muertos o la novela histórica Los Libros de Jacob. Con su premio ahora suman 15 las mujeres laureadas con el Nobel de Literatura en 116 ediciones. El otro premiado, Peter Handke, de 76 años, es uno de los autores en lengua alemana más leídos e interpretados del mundo. Publicó su primera obra, Los Avispones, en 1966, pero la fama le llegó en 1970 con El miedo del portero al penalti. Su prolífica obra incluye una cuarentena de novelas, ensayos y antologías, pero también guiones, como el de la famosa Las alas del deseo de Wim Wenders. De origen esloveno por parte de madre, el autor ha estado en el centro de varias polémicas, sobre todo por sus opiniones proserbias. Los dos premiados recibirán 9 millones de coronas, equivalentes a unos $900.000, una medalla de oro y un diploma, en una ceremonia el 10 de diciembre en Estocolmo. El año pasado, la Academia Sueca había postergado la adjudicación del Nobel de Literatura debido a un escándalo de agresión sexual. Y es noticia Japón, que se alista para la llegada del tifón Hagibis, el peor de los últimos 60 años. La tormenta avanza hacia el norte de las Islas Marianas con vientos de hasta 210 kilómetros por hora. Hagibis es el tifón número 19 de la temporada en el Pacífico. Las autoridades meteorológicas pronostican torrenciales aguaceros y fuerte oleaje. 2 partidos del Mundial de Rugby fueron cancelados por el fenómeno que se espera toque tierra el próximo sábado. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter. Las dejo en pantalla, las cuentas del canal, siempre con información en tiempo real. Mi cuenta personal, leo sus comentarios. Al volver, el presidente de Turquía no acepta las críticas que ha recibido por su ofensiva contra las milicias kurdas en el norte de Siria. Hoy lanzó una nueva amenaza. Ya regresamos. Continuamos con más en la tarde de hoy. La comunidad internacional vuelve a centrar su atención en el Oriente Medio. Ahora, el foco en Siria, cuya estabilidad podría estar en peligro tras el inicio de una incursión militar por parte de Turquía en el norte de la nación árabe. Hoy el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo consultas urgentes sobre este caso. Integrantes del cuerpo diplomático expresaron su profunda preocupación por la situación actual en esa región del mundo. Alejandro Rincón tiene información en Nueva York. Alejandro, bienvenido. Hola, feliz tarde para todos. A puerta cerrada, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adelantó sus consultas a propósito de la situación en Siria. El temor específico del cuerpo diplomático es que tras el retiro de las tropas de los Estados Unidos de esa región del noreste de la nación árabe y el inicio de una incursión militar turca en este sector, haya un proceso adicional de desestabilización y que afecte consecuentemente la paz y seguridad a nivel internacional. Al término de estas consultas, los integrantes de la Unión Europea que tienen representación en el Consejo de la Seguridad en grupo entregaron la siguiente declaración sobre estos hechos. Estamos profundamente preocupados por la operación militar turca en el noreste de Siria. Instamos a Turquía a detener estas acciones, pues no creemos que esto va a resolver las preocupaciones de seguridad de Turquía. Esta situación va a socavar la estabilidad de toda la región, exacerbar el sufrimiento de los civiles y provocar desplazamientos, lo que va a incrementar a su vez el número de refugiados en Siria y la región. Por su parte, Estados Unidos sorprendió hoy al cuerpo diplomático al presentar o plantear un cambio en la que ha sido la postura defendida directamente por el presidente Donald Trump a propósito de las razones por las cuales decidió retirar el ejército de su país de territorio de Siria. La embajadora Kelly Craft aseguró que la Casa Blanca nunca ha dicho a Turquía directamente que debió implementar o adelantar una incursión militar en territorio sirio. A continuación, más de la declaración entregada por los Estados Unidos tras la sesión de consultas urgentes del Consejo de Seguridad. El gobierno estadounidense no apoya de ninguna manera la decisión del gobierno de Turquía
de la incursión militar en el noreste de Siria. El presidente de Trump ha enfatizado al gobierno de Turquía que tienen toda la responsabilidad de proteger a la población kurda y a las minorías religiosas y asegurar que no haya una crisis humanitaria. Fracasar en garantizar que el Estado Islámico no lleve a cabo estas acciones van a tener consecuencias. Hay un elemento adicional de contexto que es clave para esta historia. La Secretaría General de Naciones Unidas hace menos de un mes anunciaba precisamente al Consejo de Seguridad que después de años de intensas negociaciones fue posible la conformación de un proceso político para avanzar en un diálogo que pudiera poner fin a casi una década de conflicto en territorio sirio. Este proceso político de diálogo entre Bashar al-Assad y su régimen y las facciones que le han peleado por los últimos años puede estar adicionalmente en riesgo, dado que el inicio de esta incursión militar por parte de Turquía puede llegar a afectar este proceso de diálogo. Y justamente a raíz de estas circunstancias que la Organización de Naciones Unidas y en particular su jefatura aquí en la ciudad de Nueva York ha hecho un llamado de atención sumamente importante a todos los poderes que tienen interés ahora mismo en esta región de Oriente Medio para que por una parte ejerzan el máximo de contención y por otra eviten que la violencia, el deterioro de la paz y de la seguridad en esa región del mundo pueda llegar a agravarse. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a nuestro invitado, Mehmet Özkan, profesor en Relaciones Internacionales del Centro para las Políticas Internacionales en Washington. Señor Özkan, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes. ¿Qué busca Turquía con esta ofensiva? Mira, es un tema que estaban hablando en Turquía más de un año. Es un tema que estaba esperando porque las geopolíticas en la región, tanto el apoyo de Rusia y Estados Unidos, no le estaban permitiendo esta operación. Por eso este tema estaba esperando en la política turquía más de un año. Y lo que va a pasar ahora es simple. Yo creo que ya ahora en el tema de crisis siria está complicada tanto que hay dos actores pequeños que esto como complican las cosas. Uno es ISIS, Daesh, otro es PYD, es la alianza de PKK, la cual está designada como grupo terrorista por Naciones Unidas y por Estados Unidos, por muchos países. Entonces, ahora la idea es eliminar PYD, PYD y ISIS desde la camina. Así que este puede abrir un camino para resolver, para buscar una solución en tema de Siria. Porque esa es la idea, por eso Trump está apoyando a Turquía. Putin está silenciosa porque también está de acuerdo, porque ambas lo ven que esa es una obstáculo grande, porque si no apoya a Turquía no pueden tener una paz, no pueden tener una solución en Siria. Pero Turquía tiene principal preocupación este PYD en el norte de Siria, así que la idea ahora es eliminarlo, ellos de esa región. Por eso lo que está pasando eso, pero así que tal vez para muchas personas está sorprendiendo, pero para la gente que en la región, en Turquía, en el Oriente Medio, eso no es sorprendente porque como les decía, se estaba esperando más de un año. Quiero pedirle a mi equipo de producción, no estoy entendiendo bien a nuestro invitado. Quisiera ver si es factible mejorar el audio porque no estoy entendiendo su respuesta de la manera en que tendríamos que ya nos dicen que ya podemos continuar. Perfecto, señor Özkan. ¿Quiénes son estas milicias kurdas y por qué Turquía las considera terroristas? Mira, ellos son aliados de PKK. PKK es un grupo terrorista que está designado como grupo terrorista por Naciones Unidas, por Estados Unidos, por Europa y todo. La población kurda es otro tema en esta región. Hay muchos kurdos en Turquía, en Siria, en Irán, en Irak. Pero PKK es un grupo terrorista que está desconocido y PYD, que ahora domina el norte de Siria, son aliados de esto. Lo que pasa es que PKK dentro de Turquía y PYD en el norte de Siria, la cual es la frontera con la Turquía, está volviendo una amenaza grande. Por eso Turquía, en lucha contra el terrorista, quiere literalmente asegurar sus fronteras. Por eso está pasando esta operación. ¿Cuántos civiles pudieran estar en peligro? Mira, desde que la crisis siria empieza en 2011, ustedes saben que ya más de 6 millones de personas están desplazadas. Incluso casi
casi 4 millones de sirios están viviendo en Turquía. Incluso casi 350.000 de ellos son kurdos que vienen de Siria. Ahora, claro que eso puede crear algunos efectos por la civil, pero la idea es que si los grupos que tienen, esos grupos terroristas que tienen armas, si lo dejan en esa zona, la idea es que no tocar ninguna civil, porque Turquía tiene intención de relocar los sirios que están en Turquía, que regresan a su país, que viven en el norte de Siria. Esa es la percepción. Así que la idea no es que eliminar, no es que tener total control, así que tener el cambio del control para las civiles. ¿Se equivocó Estados Unidos al haber retirado de la zona sus tropas militares? Sí, ya no están en esa zona, ya saca todos sus militares. Ese fue parte del acuerdo con Turquía también, porque Turquía y Estados Unidos no querían emprender en un área conflictiva, porque son ambos miembros de OTAN y todos tienen muy buena relación en términos militares, aunque en términos políticos Turquía y Estados Unidos tienen unas relaciones un poco turbulentas en estos días, pero la idea es que nunca ellos se enfrenten al otro. Por eso Estados Unidos ya saca todos sus soldados de allá y para que Turquía lo pueda hacer su operación. Y también no crear una problema entre los dos. Claro. ¿Cuánto puede afectar a Europa la amenaza de Turquía? Que si sigue recibiendo críticas va a abrir las fronteras para que pasen todos los refugiados. Mira, yo creo que, claro que normalmente hace 3 años había una ola de inmigración de Turquía hacia Europa, pero Turquía tenía un control total de la frontera. Hay que entender que muchos refugiados tienen familias en Europa y quieren ir donde allá porque allá creen que hay mejores opciones y todo eso es muy normal. Pero Turquía puso un obstáculo muy difícil para que ellos salgan. Es una amenaza igual, porque inicialmente estaba un acuerdo, pero un europeo no está siguiendo con ese acuerdo, así que hay amanece bien de Turquía. Pero yo creo que si Turquía le permite, puede ir, pues yo puedo decir, como más de 500.000 fácilmente a Europa, pero la idea no es esto, porque Turquía tiene intención que ellos regresen a Siria para que en el norte de Siria, para que ellos vivan en sus países tranquilamente, porque el tema de inmigración es un problema no solo para Turquía, para Europa, para todo el mundo, porque cuando ellos mueven, estamos hablando en Turquía 4 millones, hay 2 millones en Jordania, casi 2 millones en Líbano, estamos hablando de casi 8 millones de refugiados que está como desbordando toda la región en Oriente Medio. Señor Özkan, le agradezco muchísimo por estar con nosotros estos minutos en NTN. A usted, muchas gracias. A usted por atendernos. Muy buena tarde. Continuamos con más. Expertos aseguran que darle subsidio para un seguro médico a inmigrantes indocumentados podría costarle casi 23.000 millones de dólares al bolsillo de los estadounidenses. En la Unión Americana residen 4.9 millones de inmigrantes irregulares que calificarían para subsidio bajo la ley de seguro de salud asequible, una propuesta de la mayoría demócrata en la carrera por la Casa Blanca. Emiliana Molina nos amplía la información. Si bien la suma de los casi 23.000 millones de dólares es alta, pues no es un monto realista. Esto estaría asumiendo que los 4.9 millones de inmigrantes indocumentados se inscribieran a estos subsidios. Una cifra más realista sería un costo de casi 11.000 millones de dólares para los bolsillos de los americanos en un promedio de inmigrantes irregulares que podrían suscribirse a los subsidios. Pues tengo que tener, por ejemplo, 2 trabajos porque solo uno es imposible que le alcance para el salario de uno y la familia. A este guatemalteco lo llamaremos Juan por su seguridad. Lleva más de 12 años en Estados Unidos y aún es indocumentado. Vengo a mi trabajo con pocas oportunidades, poco sueldo, pero regularmente siempre sigo adelante. Tiene 2 trabajos en oficios varios de lunes a lunes y tampoco cuenta con un seguro médico. Por el motivo de que en primer tengo que tener un montón de hacer pagos
y luego no me alcanza el dinero para pagarlo. Pero un reciente estudio de Center for Immigration Studies, un centro de pensamiento conservador, dice que subsidiar el seguro médico de inmigrantes indocumentados podría costarle casi 23.000 millones de dólares a los bolsillos de los estadounidenses. Si revisas a los indocumentados de bajos ingresos que actualmente no tienen seguro, les costará $4.600 por persona, así que unos 5 millones de ellos. Si todos se registran, podría ser un total más de 23.000 millones. El 42% de familias inmigrantes inscribieron al menos a un familiar en Medicaid en 2016, comparado con el 26% de familias americanas, según el estudio. Las familias de inmigrantes recientemente es más posible que estén inscritas en Medicaid, y es que una fracción mayor de inmigrantes tienen modesta educación y ganan bajos salarios. A pesar de que los inmigrantes vienen a Estados Unidos a trabajar, muchos todavía son pobres. Y es que según el estudio, los inmigrantes tienden a ser más costosos, simplemente porque tienen menos educación y familias más grandes que les cuesta mantener. ¿Y qué le pide entonces a ustedes, a esas personas que están en esa posición de poder, que lo podrían ayudar, pero que, por ejemplo, le hacen caso a estudios como estos, porque claramente va a afectar el bolsillo de los que ya sí son americanos? A los que apoyan a esto, bendiciones para ellos, pero a otras personas que se pongan en conocimiento de que todos somos humanos y tenemos necesidades. Y mientras los casi 11.000 millones de dólares suena como un monto sumamente alto, pues esto aún es menor que el costo de los subsidios del Affordable Care Act, que está implementado actualmente en la Unión Americana y es más conocido también como el Obamacare. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, gracias por la información, gracias por estar aquí. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Al regreso, la influencia y la responsabilidad de Venezuela en la crisis del Ecuador. El presidente Moreno dice tener pruebas de que Rafael Correa, desde Caracas, desde Barquisimeto, un estado al centro de Venezuela, habría planificado infiltrar vándalos en las protestas legítimas, según todos los sectores de los indígenas en Ecuador. Héctor Chamis nos acompaña desde nuestros estudios y hablamos de la repercusión en América Latina de lo que está pasando. ¿Ciertamente hay un plan detrás de esto? Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Quiero retomar el tema de Ecuador, la crisis por la que está atravesando Ecuador, su repercusión en América Latina. Lo quiero hacer a través de lo que decía Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Venezuela. Ha dicho que se alegraba y celebraba el estallido social. Negó que Nicolás Maduro tuviera responsabilidad en la violencia y aseguró que lo mismo ocurría, según cree, o ocurrirá en Colombia. Iván Simonovis, alumno, este es alumno de Posada Carriles. Lo hemos venido denunciando durante los últimos meses. La dictadura venezolana es una seria amenaza para la seguridad de la región. Hoy, lamentablemente, les toca a las democracias a nuestros hermanos de Colombia y Ecuador resistir un ataque impulsado por Nicolás Maduro. Ya va, papá, aquí te falta Perú, Argentina, Colombia, Brasil, USA. Vamos para Chile en estos días. Para Paraguay vamos a pasar un ratico. Vamos para Honduras a visitar a unos amigos allá. A El Salvador. Costa Rica, por Dios. Para allá vamos, ¿oíste, Simonovi? Nos faltan a una que es secreto, no lo puedo decir aquí. Diosdado Cabello. Quiero saludar, no a Diosdado Cabello. Sería bueno también poder tenerle y entrevistarle. No creo que acepte la entrevista, la hemos pedido un par de veces. Quiero saludar a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae, de NTN 24, nuestro colaborador permanente. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti.
Hola, Idania, un gusto. A mí también me gustaría tener a Diosdado Cabello y conversar con él, te aclaro. Oye, pero voy a gestionar una entrevista para los dos. Es decir, para que los dos podamos conversar con Diosdado Cabello. Por lo menos te prometo que voy a hacer la tarea, seguro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Héctor, ¿cómo entender estas declaraciones de Cabello? Es decir, Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica. ¿Hay un plan? ¿Hay una estrategia de desestabilizar las democracias en la región? Bueno, sí. Siempre ha habido en la política exterior chavista un intento de influencia y de control sobre otros países. Es histórico las campañas que han sido financiadas con recursos de PDVSA, y tan al sur como Argentina, que también fue nombrado por Cabello, ¿verdad? Y eso una parte porque cuando se descubrieron aquellos $800.000 de la campaña de Cristina Kirchner, de Antonini Wilson, la famosa maleta de Antonini Wilson, también en aquel momento se dijo que esa era una parte únicamente. Pero esto lo cito como ejemplo para ilustrar que sí, siempre el chavismo hizo política exterior desde el comienzo del boom petrolero para tratar de tener influencia e injerencia sobre los otros países de la región. Para eso fue creado el ALBA, que fue creado entre Chávez y Fidel Castro, además. Entonces sí, yo creo que es una hipótesis confiable, es decir, que hay un plan que ahora empieza a desplegarse de otra manera porque hay menos plata, porque hay otros recursos, porque se aprovecha una situación macroeconómica complicada para muchos países de la región que en aquel momento no era tal. En aquel momento, digo, a comienzos de este siglo. Ahora, es decir, ¿en qué momento pasó esto, Héctor? Y lo pregunto de esta forma porque en un minuto sentimos que la situación se había estabilizado, por decirlo de alguna manera, en América Latina, es decir, con Macri en Argentina, con Lenín Moreno en Ecuador, se logró el apoyo para un gobierno interino en Venezuela con Juan Guaidó. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que muchas cosas están pasando, pero hay que ver esto en perspectiva histórica. Estos gobiernos supuestamente de izquierda, que se llaman a sí mismos de izquierda, llegaron a comienzos de este siglo al poder y gozaron de recursos fiscales sin precedentes, gozaron de términos de intercambio que América Latina no había tenido en su historia, es decir, muchísimo dinero. Con ese dinero el chavismo, con el barril de petróleo arriba de 130, hacía política exterior y creó instituciones auspiciado por Cuba. El insumo intelectual de todo esto siempre fue Cuba. Y después del fallido golpe de 2002 en Venezuela, el acercamiento entre Chávez y Fidel Castro fue mucho más próximo, mucho más fuerte. Con esos recursos hicieron política exterior, crearon instituciones, ALBA, CELAC, UNASUR, hoy virtualmente instituciones que ya no existen, Petrocaribe, por supuesto, el petróleo como instrumento de esta política exterior. Y en el camino todos estos países se gastaron esos recursos, no los ahorraron, se los gastaron, se endeudaron muchos de ellos y luego cambió el ciclo político y le dejaron a los que siguieron una situación macroeconómica complicada. Y eso se aplica tanto a Ecuador como se aplica a Argentina. Y eso también se aplica a Brasil, que curiosamente Diosdado Cabello no lo nombró, no sabemos por qué. Tal vez porque ese sea su plan secreto o tal vez porque... lo nombró también. Lo nombró. Entonces, llegamos a una situación donde hay problemas macroeconómicos importantes después de 10, 12 años de bonanza, con expectativas sociales muy altas que ahora no pueden ser cumplidas. Entonces, cuando se toman decisiones
de ahorro fiscal, como las de Lenín Moreno, suceden estas cosas. Hay una protesta que es legítima, pero hay otra protesta que no es tal, que lo que ocurre es que se aprovecha para desestabilizar, que claramente estos arrestos de hoy de ciudadanos con pasaporte venezolano, algunos de ellos miembros de organizaciones colectivos, de otras organizaciones chavistas. Las propias palabras de Rafael Correa acerca de que renuncie Lenín Moreno, intimándolo a renunciar, bueno, da que pensar que aquí hay varios gobiernos que son problemáticos para el eje La Habana-Caracas. Por supuesto el de Guaidó, pero el de Duque, el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Lenín Moreno, lo que ocurra en Argentina en las próximas elecciones. Claro. Y por todos los medios van a seguir influenciando, así como en el pasado lo hacían financiándole las campañas a sus amigos. Y hoy con menos dinero no financian campaña, pero sí tienen capacidad de desestabilizar sumándose a una protesta social tal vez genuina, claro, pero radicalizando y generando violencia, desorden e inestabilidad. Antes de seguir con lo político, porque hay varias aristas en esto que estamos conversando, no quiero dejar un tema que acabas de tocar, pero que finalmente es medular. Es decir, estos gobiernos de izquierda tuvieron una gran bonanza económica. Populismo por delante, repartieron subsidios a diestra y siniestra. Es lo que ha ocasionado que la restricción de la economía o el recogimiento de la economía en estos países, que obliga a los gobiernos a endeudarse, a pedir crédito, a tener que recortar subsidios. El problema es cómo hacer que los pueblos entiendan que no son estos gobiernos los culpables, sino precisamente quienes antecedieron a los que hoy ocupan el gobierno. Porque finalmente este es el quid del asunto. La gente termina pensando que estos llegaron para quitarnos todo lo que otros nos dieron. Bueno, eso requiere estrategias de comunicación tal vez más sólidas por parte de estos gobiernos. Algunos de estos gobiernos perdieron la oportunidad de rendir cuentas al momento de llegar. Esto es lo que nos dejaron. Eso es importante para cualquier gobierno. La situación fiscal es esta, la situación monetaria es tal otra, el empleo público representa tantos puntos del producto, la inversión ha caído. Con esto nos encontramos. El propio Macri perdió la oportunidad de hacerlo al comienzo de su gestión, porque hacerlo cuando ya han pasado 6 meses o un año no tiene mayor sentido. Y tal vez ese sea el caso de Lenín Moreno, tal vez las medidas específicas no sean las mejores, no sean las más inteligentes, pero no obstante, más allá de la economía y del manejo de esta situación macro complicada, creo que hay una estrategia. En algún momento esto me hizo pensar, hay como una especie de nueva guerra fría en América Latina y en el Caribe. Y eso tiene que ver con el proyecto cubano de su propia influencia. La Habana es el último eslabón intelectual y político, diplomático y de inteligencia de este proyecto político. Caracas, Maduro, Cabello son solo un eslabón intermedio, son un brazo ejecutor, pero detrás de ellos está la inspiración intelectual de La Habana, su discurso, su retórica, sus mitos y su inteligencia, su trabajo de inteligencia que hace muchos años que alimenta este eje político e ideológico, y que también es económico, porque también ha sido un mecanismo donde La Habana ha tercerizado la corrupción, y de la corrupción también vive el régimen de partido único cubano. Claro, lo increíble, Héctor, es que después de tantos años de fracaso, realmente continúen teniendo la influencia que tienen. Porque si fuese un modelo exitoso, todo el mundo entendería por qué se lucha por él, o por qué se quiere expandir, o por qué se quiere establecer, o por qué quieren volver. Pero es que no solo
Cuba lleva 50 años de fracaso, sino que ninguno de los gobiernos de izquierda ha logrado ser exitoso en la región. Sin duda, ninguno que haya suprimido y reprimido la iniciativa privada ha sido exitoso. Gobiernos de izquierda son muchos. La socialdemocracia escandinava es de izquierda, con propiedad privada, con iniciativa privada, con mercado abierto, con comercio. Simplemente que se tributa mucho y se distribuye en gasto social. Y la economía crece y es de los mayores niveles de vida del planeta. El tema es esa retórica, ese relato político, ideológico de Cuba que sí, 50, 60 años en el poder, hoy mismo estaban votando por un nuevo presidente, por supuesto del mismo partido de siempre, y que además no ha sido exitoso porque la sociedad cubana también está en la penuria de hoy. Tanto como en Venezuela, en términos de infraestructura, de servicios, de alimentación, de todo lo necesario para tener una vida digna. Y eso no se sabe porque además en Cuba hay más control de la información que en Venezuela, aunque cada vez hay menos porque las redes también han ingresado a Cuba y ahora se sabe. Ahora también los cubanos tienen teléfono para publicar en las redes lo que está pasando dentro de la isla. ¿Qué tiene que ver en todo esto que está ocurriendo la reunión del Foro de Sao Paulo que tuvo lugar en Venezuela en el mes de junio sobre el 25, 26, 28? Lo pregunto porque con frecuencia escucho que quienes suelen analizar este tema hacen referencia a ese encuentro. Bueno, sí, eso fue un gran evento, digamos, masivo, si se quiere, con mucha gente yendo a hacer una demostración, a juntar gente en un espacio abierto, en un espacio público, una especie de asamblea. Yo creo que las decisiones se toman en privado y las decisiones se toman... hay quienes dicen que Rafael Correa estuvo en Caracas hace pocas semanas y que antes de eso estuvo en La Habana. De hecho, estuvo en Caracas donde entrevistó a Nicolás Maduro, ¿verdad? Y antes que eso, aparentemente estuvo en La Habana. Permanentemente los jerarcas del régimen chavista van a La Habana. Las decisiones se toman allí. La estrategia, la ideología, la inspiración intelectual nace en La Habana. Y todos los demás actúan con eslabones intermedios. El de Maduro es un eslabón muy cercano. El de Rafael Correa es un poco más lejano, pero también aparentemente lo hace. También hay que ver la situación en Perú de inestabilidad, la situación en Honduras hoy de inestabilidad, que tiene que ver con cuestiones políticas y macroeconómicas, pero también tiene que ver con un intento de desestabilizar a la región, y la región hoy está gravemente desestabilizada. Decía Guillermo Lasso, ex candidato presidencial del Ecuador, que tenía la oportunidad de conversar con él en la primera parte del programa, que en Ecuador había que cerrar filas más allá de las diferencias y de las ideologías en torno a la defensa de Lenín Moreno, porque Moreno representaba en este momento la democracia en el Ecuador. Si vemos la región en perspectiva, la pregunta es, ¿hay conciencia en la región para, a pesar de la diferencia, cerrar filas y defender a la democracia allí donde pareciera estar en peligro? Bueno, en algunos lugares hay más conciencia que en otros, pero al margen de esto, no podemos olvidar, Idaña, que han sido muchos los presidentes de estas democracias de América Latina que no pudieron concluir sus mandatos por diversos motivos, por denuncias de corrupción, por manifestaciones de protesta, por crisis política de su elenco gobernante, por diversos motivos, desde Brasil, Argentina, Paraguay y siguiendo hacia el norte. Muchos presidentes no han terminado sus mandatos. Es un rasgo, un síntoma importante de esta inestabilidad. Pero por el otro lado,
Eso es lo que hay que hacer. A mí me llamó mucho la atención esta información que las protestas se dirigían a la Contraloría del Ecuador, a la Contraloría de la República, que es donde se llevan adelante juicios por corrupción. Entonces, si la protesta es por un programa de ajuste fiscal, bueno, uno esperaría que esa protesta sea al Congreso, al Palacio de Gobierno, al Ministerio de Economía o al Banco Central, si uno quiere. Pero qué curioso que estos manifestantes que protestan por este ajuste macroeconómico lo hagan a la Contraloría. Y algunos dicen, y lo leí en algunos medios, que también hubo intento de incendio de ese edificio, que es donde están todos los expedientes judiciales de casos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. Entonces, bueno, ahí yo creo que es casi una confesión de parte esa protesta en la Contraloría, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega la OEA? Y hablábamos hace unos días precisamente de esto, Héctor, pero en estas circunstancias que de repente nos sorprenden, por lo menos a una parte, ¿qué papel juegan organismos como la OEA? Bueno, la OEA, en relación a lo de Perú, ha emitido un comunicado en su momento que ha tranquilizado las cosas, yo creo. A raíz de ese comunicado de la OEA, la presidenta designada Arauz, la parlamentaria, renunció y lo dijo explícitamente. Ahora ha habido otro comunicado también de la OEA en respaldo a la autoridad legítima del presidente Lenín Moreno. Y eso es auspicioso, porque ha ayudado, ha contribuido a ralear las tropas, digamos, ¿no? de la oposición de Lenín Moreno. Lasso es un ejemplo, pero Jaime Nebot, que también es un líder de oposición del Partido Social Cristiano Ecuatoriano, también expresó su apoyo al presidente Lenín Moreno. Y enhorabuena que eso ocurra, sí. y eso es imprescindible para estabilizar la situación y retomar el camino normal de la política, que la administración de Lenín Moreno concluya cuando tiene que concluir, ni un día antes. Claro. ¿Qué tendrían que hacer? No quiero despedirte sin hacerte esta pregunta. Países como Colombia, por ejemplo, de la cual siempre estamos hablando porque está en la mira permanente del discurso del régimen de Venezuela. Porque pareciera que se juega permanentemente a sabotear al gobierno del presidente Iván Duque. ¿Y por qué Colombia, no? Bueno, eso es así. Colombia por los grupos irregulares, su relación con el narcotráfico, los grupos terroristas que son apañados por el régimen de Maduro. Y porque además esos grupos, los disidentes FARC, hubo una declaración de expulsión de los disidentes FARC del partido FARC, es bueno, en sí mismo eso es positivo, pero los disidentes FARC, el ELN, que es socio en negocios ilícitos con el régimen de Caracas, entonces el gobierno de Iván Duque, en su combate constante a esas formas de criminalidad, se ha constituido en el enemigo principal de Maduro y lo dicen abiertamente. Lo de Cabello es curioso porque Cabello es siempre el personaje que representa, ¿no? Es un personaje que ha construido, que es ese personaje que manifiesta el poder obscenamente, ¿verdad? Se burla de la gente, se burla de mandatarios extranjeros, se burla de opositores, en un permanente sarcasmo frente a eso. Ese es el personaje, pero esa es una manera que tiene este régimen de exhibir el poder que tienen o de exhibir el poder del que carecen, ¿no? Esa es la otra lectura de todas estas manifestaciones de comedia, ¿verdad? Porque son casi de comedia. Cabello habla, escribe cosas en un pizarrón, la gente se ríe. Es una supuesta comedia, pero que no oculta el poder del que carecen, que es un poder estructural que no tienen. Eso no hay más que verlo. En Venezuela no hay Estado. Ellos mismos no tienen control del territorio y del Estado.
Si tuvieses que definir el momento de América Latina, el aquí y el ahora, ¿cómo lo definirías? El aquí y el ahora es pasar esta tormenta. Esta es una tormenta importante. Estabilizar a los gobiernos legítimos, estabilizar, por supuesto, al gobierno de Lenín Moreno, estabilizar la situación política de Perú, fortalecer el gobierno de Iván Duque, seguir trabajando con la oposición venezolana, seguir arrinconando de todas las maneras posibles a este régimen para que caiga. La Habana se juega la vida en la permanencia de Nicolás Maduro en el poder o en la permanencia del régimen, aún sin Nicolás Maduro. Una confusión que circula por ahí es que Maduro se vaya y que eso sea una transición. De ninguna manera. Maduro se puede ir mañana y el régimen puede continuar perfectamente. La salida es la salida de este régimen criminal, asesino, corrupto y dictatorial. Y esa es la tormenta que hay que pasar. Hay que ver en Argentina cómo es la elección del 27 de octubre. Claro. En Uruguay es muy poco probable que gane el Frente Amplio. Entonces habrá una nueva recomposición de aquí a fin de año. Veremos cómo resultan esas contiendas electorales, pero esta tormenta de hoy hay que pasarla. Hay que arrear las velas y seguir navegando en medio de esta tormenta, de este temporal. Me voy a quedar con esa frase, hay que arrear las velas y seguir navegando en medio de este temporal que pareciera azotar varios países de América Latina. Héctor, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. Así es. Gracias a ti, Dani. Hasta siempre. Vale, son las 6:29 en Caracas, Venezuela. El Estado venezolano sigue sin acatar medidas cautelares dictadas en febrero de 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger los pacientes del servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos. A la fecha, persiste la falta de medicamentos e insumos y la lista de fallecidos no se detiene. Solo este año han muerto 10 niños en ese servicio. Lo decía Susana Rafali en un tuit. No es que estemos contando muertos, pero las tarjetas, y lo ven ahí en la fotografía, las tarjetas que se están pegando en esa tela verde son niños con enfermedad renal que se van muriendo. Quiero saludar a Catherine Martínez. Ella es abogada, defensora de derechos humanos, directora de la ONG Prepara Familia. Señora Martínez, bienvenida, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. La situación es muy complicada. Uno se pregunta cómo defender los derechos humanos de estos niños si pareciera que no hay por lo menos una manera efectiva. Sí, efectivamente es duro, es una situación complicada. Nosotros inclusive como peticionarios de estas medidas, pues acabamos de recibir el 21 de agosto una ampliación de estas medidas para 13 servicios más del hospital, desde cardiología, pasando por la morgue, anatomía patológica, como servicios muy importantes como nutrición, crecimiento y desarrollo o lactancia materna. Entonces tenemos una gama de nuevos servicios que han sido amparados por estas medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entiendo que aunque podemos ver como lejana la posibilidad de que estas medidas realmente se cumplan, nosotros desde nuestra organización, con alianza con muchas otras organizaciones de la sociedad civil y adicionalmente con el apoyo de los médicos, de las madres, de las familias, de los niños, bueno, tenemos un abanico de acciones que hemos realizado y que continuaremos realizando para que el Estado realmente entienda que debe cumplir con unas medidas tan importantes como esta. Es el sistema interamericano el que está exigiendo su cumplimiento y aunque el Ejecutivo Nacional denunció en la Convención Americana, pues nosotros seguimos exigiendo el cumplimiento de estas medidas. Siguen falleciendo los niños y bueno, esta semana tuvimos el fallecimiento de un niño más
Ahora ya son 10 niños apenas en un servicio de 34 servicios que tiene el Hospital JM de Los Ríos, que es el centro de referencia nacional en Venezuela, que recibe niños de todo el país. Claro, pero señora Martínez, fíjese, si alguien nos está viendo en este momento, yo le quiero preguntar para que pueda entender las medidas cautelares que ustedes solicitan y que se otorgan, ¿en qué consisten? Alguien que nos vea dice, ¿y para qué sirven? Ok, fíjense, sirven para varias cosas. En primer lugar, bueno, allí en esas medidas está claramente contemplado que el Estado debe cumplir con suministrar insumos, medicina, alimentación y bueno, todo lo concerniente con los protocolos de tratamiento para los niños, niñas y adolescentes hospitalizados. Que el Estado no las cumpla no significa que nosotros como organizaciones de derechos humanos no vamos a cumplir con exigir ante el sistema interamericano, inclusive hasta el sistema universal, con las acciones que tengamos que realizar según lo que está contemplado para exigirle al Estado venezolano que cambie la actitud, que cambie las políticas públicas en materia de salud. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ya en Venezuela hemos agotado todas las medidas. Sabemos que no tenemos Estado de Derecho en el país y por eso es que hemos acudido a estos entes. Nosotros, independientemente, así el Estado no las cumpla, nosotros debemos continuar con ese trabajo de visibilidad que es importante de la situación tan grave que están viviendo los niños. También debemos cumplir con este protocolo para lograr que nos otorguen estas medidas que en este caso ya fueron otorgadas, porque aquí se está armando un expediente en materia de derechos humanos, un expediente de incumplimiento de parte del Estado. Y este expediente, bueno, será utilizado en las instancias pertinentes, pero no vamos a permitir que el derecho de los niños se siga vulnerando. Hemos realizado acciones de calle junto con las madres, acciones de todo tipo, sí, ruedas de prensa, campañas, y lamentablemente el Estado continúa en su posición de no cumplir con estas medidas y no cumplir con el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud. Es que eso justo iba a preguntarle, ¿cuál es la reacción del Estado ante estas medidas cautelares? Es decir, ¿las ignora absolutamente? Bueno, sí, te explico. Nosotros ya, el sistema interamericano nos fijó 4 reuniones desde febrero del 2018 en distintos países donde se han realizado los periodos de sesiones. En esas reuniones hemos revisado el cumplimiento de estas medidas. Ha estado presente el Estado en 3 de esas reuniones y en la última, que fue en Washington, acabamos de llegar de allá, no acudió porque bueno, ya comenzó con el tema de la denuncia de la Convención Americana. Ya comenzó el lapso donde el Estado decidió no continuar asistiendo a los periodos de sesiones. Nosotros, a pesar de todo este incumplimiento de parte del Estado, de que no asista a las reuniones, de que denuncie la Convención, continuamos. Inclusive ante el sistema de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, la jefa de la oficina de la alta comisionada, pues estuvo aquí en Venezuela, se reunió con estas madres, se reunió con los médicos, se reunió con todo el sector salud y en concreto con los médicos y las madres del Hospital JM de Los Ríos, y pudo evidenciar de primera mano la situación. También en el informe del 5 de julio, pues ella también comentó pues esta situación sobre los derechos vulnerados, y en el informe de actualización oral que acaba de realizar hace pocos días también hizo mención a la situación tan grave, porque además en Venezuela están suspendidos los trasplantes, el programa de procura de órganos. Esto significa que los niños, niñas y adolescentes que están recibiendo hemodiálisis no tienen la salida de un trasplante de riñón, porque están totalmente suspendidos en Venezuela. Entonces, imagínate la situación de vulnerabilidad que tienen estos niños, y no solamente los niños, hasta los adultos que reciben diálisis. Los adultos también, lo hemos tratado en distintas ocasiones, es una situación dramática porque yo no creo que podamos calificarlo de otra forma. Catherine Martínez, abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Prepara Familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted por la oportunidad. Es un tema que exponemos con frecuencia, constantemente, a ver si de alguna forma se logra que el régimen reaccione ante esto. Pero, a ver, se ejecuta de varias maneras, porque aunque sea duro,
los niños que mueren parecieran que son ejecutados por omisión. Sin embargo, hay otro tema del que se viene hablando hace ya varias semanas o varios meses. Las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana, esas que se conocen como FAES, han sido denunciadas como un cuerpo de exterminio en Venezuela. Las ejecuciones extrajudiciales están siendo lideradas por este grupo creado presuntamente para combatir el hampa, según las distintas organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país. Oliver Fernández tiene un informe en relación a esto en Caracas. Según expertos en seguridad, las FAES es un grupo que actúa con la mirada complaciente del Ejecutivo y con 99% de impunidad sobre los delitos que son denunciados. La FAES es un organismo que supuestamente fue creado para combatir la criminalidad. Nace en el año 2017, pero en la realidad lo que se ha convertido es en un grupo de aniquilamiento, un grupo de exterminio, basada esta acción criminal en los sectores populares más desposeídos de Venezuela. Son pocos quienes se atreven a denunciar. Uno de los casos es el de Fernando Lira y Eligio Duarte, jóvenes asesinados cuando se disponían a cambiar divisas. Hoy no hay descanso para las familias que buscan justicia. Los asesinaron porque quisieron asesinar, porque no tenían, no tenían ningún motivo para hacerlo. En este caso, supuestamente hubo simulación de hecho punible y las víctimas fueron calificadas de secuestradores, una práctica recurrente sobre las denuncias a ese cuerpo policial. Hay que recalcar, por ejemplo, la brutalidad con que se cometieron los hechos. Ellos fueron completamente rendidos, se entregaron, fueron arrodillados y fueron asesinados. A mi hermano le sembraron una pistola, le dispararon 5 veces. A Eligio tenía su arma orgánica, le dispararon 2 veces. Solo la organización no gubernamental Pro Iuris ha documentado más de 5.000 ejecuciones extrajudiciales en lo que va de año. Ellos se encargan de brindar asesoría legal a los familiares de esas víctimas. Obtenemos la relación de los hechos bien concisa y luego nosotros armamos toda la estrategia legal que consiste bien sea en un derecho de petición ante las instancias nacionales, bien sea el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo o los organismos internacionales como es el Comité contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas. Recordemos que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exigió a través de su informe la eliminación de la FAES. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro le ha dado un espaldarazo a este cuerpo policial. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Pausa. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Allí tienen la dirección en pantalla. Todo nuestro contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes, la señal en vivo de nuestro canal. Recuerden conectarse siempre a la información. Conéctense a NTN 24. Regresamos en breve. Ciencia, salud y tecnología. Hoy es jueves. Butterfly IQ es una herramienta médica para diagnosticar enfermedades como cáncer por medio de ultrasonidos. El aparato electrónico utiliza inteligencia artificial y a través del iPhone o del iPad permite transmitir las imágenes en 3D del escaneo que se le realiza al paciente. La inteligencia artificial sigue siendo una pieza clave para el desarrollo de nuevas tecnologías médicas como Butterfly IQ, el dispositivo que además de ser portátil funciona por medio de un único chip de silicio que puede emular los 3 patrones de ondas ultrasónicas y facilitar la visualización de resultados por medio de una aplicación. Creo que la verdadera propuesta de valor de Butterfly es que con un solo dispositivo puedes escanear todo el cuerpo. Con cualquier otro sistema de ultrasonido requiere múltiples ondas. Así que cuando llega un paciente a la sala de emergencias y necesita que le hagan un escáner de corazón, de vientre o de cuello, que son 3 ondas diferentes, cuesta mucho más tiempo. El aparato electrónico, que ha sido diseñado para proporcionar una portabilidad más sencilla, también otorga una visualización y chequeo médico rápido con tan solo acceder a un aplicativo. Significa que puedo interpretar las imágenes allí y luego puedo ponerlas en contexto, en el punto de atención junto con la historia clínica, hacer el examen dentro del cuerpo del paciente y luego encontrar una solución a lo que podría ser el problema médico.
John Martin, director médico de Butterfly Network, en un giro inesperado en su vida confirmó que padecía cáncer durante una prueba que hizo con el dispositivo y gracias a ello pudo actuar rápidamente para enfrentar y combatir la enfermedad. Te permite en realidad no ser un dispositivo médico, pero es una máquina del tiempo, conquista el tiempo, obtuve mi diagnóstico de inmediato, aceleró mi tratamiento, redujo la cantidad de tratamiento que necesitaba porque tuve un diagnóstico temprano. Los ultrasonidos son fundamentales para el diagnóstico de enfermedades a la hora de visitar un hospital. Sin embargo, la facilidad que otorga Butterfly IQ a los médicos va más allá de cables y procedimientos engorrosos. Butterfly ha allanado el camino por lo que los médicos pueden empezar a ver dentro de sus pacientes, pueden empezar a beneficiar a los pacientes ayudándolos con un buen examen físico detallado, una vez ampliado por los resultados de los ultrasonidos. Antes no era posible. Además de ser un beneficio para los médicos, Butterfly también está hecho para las personas que no pueden movilizarse fácilmente de sus casas y prefieren recibir asistencia médica domiciliaria. El próximo jueves Álvaro Dávila estará de nuevo con nosotros. Hoy está asistiendo a un congreso y por eso nos dejó esta nota en relación a inteligencia artificial. Una pausa, rápidamente venimos y cerramos el programa con algo de cine. Maléfica, esperemos que la estrenen para poder disfrutarla nosotros también. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestras plataformas, Twitter, Instagram, nuestro canal en YouTube, nuestra página web, plataformas para encontrarnos. Conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Mañana, a la misma hora, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.